Los hospitales que nacieron en Hispanoamérica durante el periodo colonial tenían por naturaleza social una connotación de cristiandad, caridad y gracia y una profunda vocación de asistencia a los pobres, indios y esclavos. Aquellas instituciones eran dirigidas por órdenes religiosas como los dominicanos, los jesuitas y los hospitalarios de San Juan de Dios, quienes fundaron gran cantidad de hospitales en el Nuevo Mundo desde mediados del siglo XVI. Pero fue mediante el decreto del 20 de septiembre de 1788, cuando en la ciudad Santiago de Arma, y por iniciativa de la comunidad, fue fundado el Hospital de Caridad del Distrito de Río Negro, a través de la licencia expedida por el virrey José Espeleta y despachada por los miembros de la Real Audiencia. Desde entonces, los enfermos de la región ya no tendrían que desplazarse hasta Santa Fe de Antioquia para ser atendidos. El viajar un enfermo a Santa Fe de Antioquia, escriben textualmente de que era imposible, sobre todo por el paso del río Cauca y las tierras muy agrestes, muy vivas en aguas, imposible, y requería una jornada de 3 o 4 días con un enfermo bien grave, ¿no? Entonces que morían muchas personas por falta de facultativos aquí en Río Negro. El nombre del centro asistencial, que funcionó por más de 150 años en los predios donde actualmente está ubicada la institución educativa Josefina Muñoz González, cambiaría luego por el de Hospital San Juan de Dios. Toda la sociedad de la época impulsó el crecimiento del hospital, especialmente el cura y vicario José González, quien exhortó a la ofrenda de donativos para fortalecer los fondos de la institución. Así que el 5% de los bienes de las personas que fallecieran debían ser donados al hospital. Los dueños de salados eran libres de pagar diezmos, pero debían contribuir con una arroba de sal de cada 10 que produjeran. Los comerciantes, por cada 4.000 pesos, debían aportar el 4% de sus ganancias. Los clérigos que tuvieran hatos, labranzas o minas tenían la obligación de contribuir con 10 pesos anuales, y los cosecheros de cera debían pagar 1 libra para el consumo del hospital. El 2 de diciembre del 1788 se reunieron todos los vecinos y se recogieron en mandas, promesas y auxilios 10.000 pesos. 10.000 pesos. Pues ese era un furgo de plata, como decimos nosotros. Fue dirigido en sus comienzos por la Corporación Municipal de Río Negro, presidida por el señor Baldomero Sanín Cano, y, como secretario, Juan de Dios Sanín, quienes firmaron el régimen administrativo del hospital. Dicho reglamento se publicó y ejecutó el 13 de noviembre de 1878 y en 1889 se nombró como primer síndico del hospital al señor Pascual Uribe. El inventario de la época da una fotografía precisa de los avances del hospital. Un edificio con una capilla de 15 puertas y 13 ventanas, 2 jaulas para locos, 10 camas y 10 colchones de paja y lienzo, 10 esteras de guasca, 16 almohadas, 10 frazadas, 10 sobrecamas, 10 sábanas de lienzo, 12 camisas para hombre de lienzo ordinario, una colcha de zarza, 12 calzoncillos de lienzo, 12 enaguas de lienzo, una paila de metal, un almérez usado en la cocina para moler o machacar especias, 2 olletas de metal, 4 vasos de vidrio, 6 frasquitos, 2 tazas de loza, una alacena de la capilla, un cántaro de barro y un jarro de loza. Donde está hoy el Instituto Josefina Muñoz, allí era el hospital. Era inmenso. Arrancaba prácticamente ahí desde el puente que llamamos de la feria y eso casi venía hasta la esquina del cruce para entrar a la galería, prácticamente. Un hospital grandísimo, tenía una capillita muy hermosa, muy bonita, tenía pabellones para distintas clases de enfermedades y uno entraba y a lo primero que entraba era un patio muy bonito.
y ahí se abrían a izquierda y a derecha, se abrían las galerías, los pabellones. Y había un pabellón a donde no permitían ingresar, solamente ingresaba el sacerdote celebrante con el copón al pabellón de tuberculosos, de tísicos. No dejaban entrar allá. Había locos, había todo. De esta manera, el hospital se preparaba para un siglo en el que tendría sus mayores transformaciones. Fue en 1964 cuando Río Negro presentó el más alto índice de hospitalización en Colombia, con 2.393 admisiones. Laura Roja Arbeláez Zapata trabajó en el hospital durante 28 años. Con su voz medianamente débil, nos narra cómo era la atención de los pacientes en aquella época. Esto era de religiosas, las hermanas de la presentación, muy queridas ellas. Y yo vine donde la madre Luz Helena, a pedirle trabajo. Y entonces me dijo, bueno, primero la voy a llevar para arriba, para el segundo piso, a medicina interna. Allá le van a enseñar a cuidar los enfermos. Me gustaban mucho los ancianos, los pacientes, porque venían todos mugrosos, peludos, mocosos, y nadie les daba como pereza a arreglarlos. Y yo los afeitaba, los bañaba, los motilaba, les arreglaba ese nochero que arreglaban, metían el jabón, el cepillo con un pan de queso, con un pan de trigo, y se los arreglaba. Me gustaba. Blanca Serna Gómez trabajó durante 32 años en la institución desde 1979. Conoce como la palma de su mano el funcionamiento administrativo del hospital. Ella también cuenta sus anécdotas. Cuando entré a la gerencia, el hospital no era solamente Hospital San Juan de Dios, ni era empresa social del Estado, sino que era hospital regional. ¿Qué quería decir eso? Que el hospital era el centro de referencia de 24 municipios que tienen sus hospitales y que tienen que ver con este, que era un hospital de segundo nivel. Aquí todos los hospitales de primer nivel tenían que remitir los pacientes acá, no podían seguir a Medellín, sino que los 24 hospitales llegaban acá. Las técnicas de medicina y los procedimientos médicos eran más rústicos que los actuales. Laura Rojas da el testimonio de lo que eran, en términos generales, las evidencias de una disciplina en constante crecimiento científico y operacional. Hay veces trabajando uno con las manos, no había con qué.
Las inyecciones y las jeringas las teníamos que hervir en una olla y hervir las agujas y las jeringas. Más despuesito resultó el autoclave. Las envolvíamos y las traíamos a esterilizar. Los guantes, utilizábamos los guantes, no los podíamos botar. Los lavábamos, los volteábamos, los secábamos, le echábamos polvo y los remendábamos. Otra vez a meterlos al autoclave. No se podían botar porque no había material. El agua para bañar los pacientes. No habían duchas de agua caliente, no. En una parrillita de un puestecito, en una olla, calentábamos agua en una olla, echábamos en el balde y nos íbamos a bañar al paciente. El siglo XXI recibió un hospital transformado. En julio del 2006, el Banco de Sangre del San Juan de Dios fue certificado por el INVIMA como categoría A por cumplir con el 100% de los estándares en certificación de bancos de sangre en el país. Son, en suma, apenas unas pinceladas de la historia de una institución que supera con creces más de 2 siglos de avatares. Saber cuántos pacientes han pasado por sus salas, cuántos médicos legendarios, cuántas anécdotas de antaño, sería una labor de por sí utópica. Basta con saber, por ejemplo, que antes de que los colombianos nos emancipáramos de los españoles, el Hospital San Juan de Dios de Río Negro ya había escrito muchas páginas de efemérides en el libro de la historia de la medicina nacional. Una insignia grandísima, grandísima. Como dice usted, el nombre sigue tronando. El Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Pero significa muy bien una casa para mucha gente y prestarles el servicio. María, es esencial, es de todo. Porque es que imagínense venir esos pobres de bien lejos y bien enfermos, que los dejen hospitalizados. No, eso es como ayudarlos, recibirlos, acogerlos, darles acogida. Para mí es una casa muy importante. Con este cumpleaños, el hospital es uno de los más antiguos y ha recibido tanta gente, ha salvado tantas vidas que todos debemos estar agradecidos y queremos el hospital. Para mí esta institución fue mi vida. Aquí aprendí bastante, llegué joven y me encantaría y me siento feliz porque estoy participando, aunque ya no estoy dentro de las instalaciones, sigo siendo parte del hospital. Son 230 años de historia, de experiencias, de vivencias, que no se olviden del hospital. El hospital es un pedacito de vida que ellos dejaron y no se puede dejar a un lado.